Es que buscar pistas que nos avisen de que tendremos quizá en el futuro pues una determinada enfermedad. Muchos de esos biomarcadores son moléculas que están en la sangre o en la orina. Hay otro líquido no tan estudiado que podría ser muy valioso para la ciencia. Sí, yo me sorprendí muchísimo cuando leí esto. Las lágrimas. ¿Os imagináis? Es muy bonito. Un futuro en el que a lo mejor analizando una lágrima, te tiene que hacer llorar primero, supongo. Y no sé si tiene que ser un llanto real o un llanto... No vale con cebolla. No vale con cebolla. Tiene que ser un llanto sentimental. Te puedan decir, tenga usted cuidado con el hígado. Claro. ¿No? Porque dentro de 20 años a lo mejor pasa algo. Elena Vecino es catedrática de Biología Celular, directora del grupo de Oftalmología Biología Experimental en la Universidad del País Vasco, donde llevan más de 20 años investigando las lágrimas y el sistema visual. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por dejarnos el libro de las ballenas el otro día cuando estuviste por aquí, por cierto. Bueno, encantadísimo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo delante. Es una exposición, si quieres hablamos un segundo de ello, es una exposición creo que aquí en Madrid que viniste a presentar. De hecho, tenías que haber venido el domingo pasado y estabas inaugurando, ¿no? O ultimando la exposición. Bueno, las cosas importantes de la vida que coinciden. Estábamos grabando un documental que no sé en qué plataforma se emitirá, pero justo tenía ya el compromiso con los técnicos del documental cuando os pusisteis en contacto conmigo. Digo, bueno, no me lo puedo creer que estas dos cosas fantásticas coincidan el mismo día a la misma hora. Así es que lo siento mucho no haber podido estar la semana pasada. Me encantaría haber estado con vosotros ahí en presencial. Bueno, la faceta artística es importante también. Las fotos son maravillosas. Sí, son preciosas. Y el título, El ojo de la ballena. El ojo de la ballena. Cuando queráis hacemos una visita guiada cuando queráis, antes de que se termine a finales de enero. También empieza por los cuerpos cavernosos, lo cual resulta un poco asqueroso. Pero son fotografías casi artísticas. Sí, si nadie te dice que eso es el ojo de una ballena, es arte, comprarías el cuadro y lo colgarías en tu comedor. Absolutamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, no quiero ni imaginar cómo es tu comedor, Elena. ¿De qué está hecha una lágrima, Elena? Pues la lágrima está compuesta por varios componentes. Tiene partes, las mucinas, que son una especie de mucus, diríamos como tipo de azúcares que están pegadas a la parte transparente del ojo, que es la córnea. Luego hay una parte acuosa y finalmente hay una parte lipídica, de grasa, que la protege. Y bueno, esta mezcla de sustancias, cada vez que parpadeamos, se organizan de forma laminar, de tal forma que quedan las mucinas pegadas a la córnea, después la parte acuosa y la lipídica que la cubre para que no se evapore precisamente la parte acuosa. O sea que hay una perfecta laminación. Una lágrima buena tiene esa perfecta laminación. Una lágrima como Dios manda. Es un buen título para una canción, Elena, una lágrima buena. Claro, si nos pasamos al terreno médico, estamos acostumbrados a que se analice la sangre de una persona y podemos saber mucho sobre su salud, la glucosa, diabetes, colesterol, riesgo de enfermedades cardiovasculares. Imagínate que analizamos una lágrima de pera ahora mismo. ¿Qué podríamos saber de esa lágrima? Bueno, no sé si pera lleva lentillas o no, o sea que eso va a condicionar. Sí, lleva lentillas. Sí. Pues tu lágrima no va a ser tan buena. Vaya, por Dios. Estará contaminada. De hecho, para nuestros estudios, tu lágrima no nos valdría del todo, porque está modificada precisamente por la lentilla. Entonces, bueno, se pueden saber muchísimas cosas, tantas como, bueno, podemos analizar más de 500 proteínas diferentes que hay en la lágrima, o más de 200 lípidos y diferentes especies lipídicas, y lo mismo con las mucinas. O sea que podemos saber muchísimas cosas de cada una de las lágrimas que analizamos. ¿Estáis investigando? Perdona, Javier. Yo iba a preguntarte si todas esas 500 proteínas y no sé cuántos lípidos has dicho, ¿forman parte de la función de la lágrima o es que están ahí y las podemos aprovechar para... como bioindicadores? Exacto. No, están cumpliendo funciones muy importantes. Unos para
precisamente para organizar esa laminación que comento, pero tiene su función, pues por ejemplo, antiséptica, evitar que bacterias invadan el ojo. Tienen otras antiinflamatorias, otras de protección del dolor, o sea, tienen muchísimas funciones. Una lágrima en condiciones buena tiene funciones de limpieza, de alimentación y oxigenación de las células del epitelio de la córnea, es decir, tiene muchísimas funciones, no es una simple gotita de agua. Es curioso porque estoy pensando que en literatura e incluso en el cine, llorar bien de alguna manera te limpia los sentimientos, ¿no? Pero me pregunto si generar lágrimas, un buen llanto, también tiene algún significado médico, algún beneficio. Pues sí, en parte esa es una de las funciones también, sobre todo en el caso de que tengas un objeto extraño en el ojo. La reacción es la lágrima refleja, está la abundante, la que tiene más agua que lípidos y mucinas, y precisamente es para eso, para limpiar, ¿no? De echar el objeto de ahí, ¿no? Y vosotros, cuando hacéis el experimento, ¿cómo inducís que aparezcan lágrimas? Precisamente ese es uno de los aspectos. No hay que inducir. Es decir, la lágrima, hay distintos tipos de lágrima, como estábamos diciendo. La lágrima basal, que es la que está ahí normalmente cumpliendo sus funciones, y esa es la que nos interesa. Y luego hay otras lágrimas reflejas o emocionales, que esas están más caracterizadas por sistema acuoso, y esas no nos interesa tanto porque nos diluye lo que realmente nos interesa. Están aguadas, ¿no? Eso es. Si yo veo una peli romántica y me doy un atracón a llorar, pues las lágrimas están aguadas y no... Esas no nos valdrían tanto. De hecho, una de las cosas cuando recogemos las lágrimas para el estudio, lo que tenemos que hacer es precisamente no inducir esa lágrima refleja, ni que en la forma en la que la recogemos produzca una alteración, una irritación que produzca esa lágrima refleja. Pero entonces en la lágrima hay algo que no haya en la saliva o en la sangre, que puede ser de biomarcador, porque esté cerca del nervio óptico, porque esté cerca del cerebro, por alguna cosa. ¿O? Bueno, la córnea es la parte del organismo más inervada, es decir, que tiene más terminaciones nerviosas, más que la punta de la lengua o que el dedo. Pero no duele, ¿no? Sí que duele. No te duele porque tienes una buena lágrima, pero realmente hay unas terminaciones nerviosas de muchos tipos, muy complejas, y algunas de ellas, precisamente las personas que tienen lo que se denomina ojo seco, tienen unos dolores tremendos. Y bueno, de ahí que sean dependientes de las lágrimas artificiales, porque el mero parpadeo es un dolor continuo, y es porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, la ventaja de la córnea es que es como si tuviéramos un trocito de cerebro, por decirlo así, ¿no? Las terminaciones nerviosas a nuestro alcance. Están continuamente, imaginarnos terminaciones nerviosas continuamente bañadas por un líquido que puedes recoger sin ser de forma invasiva. O sea que es valiosísimo ese... no invasiva, sobre todo, ¿no? Porque puedes mirar, el líquido cefalorraquídeo está bañando también el sistema nervioso, pero es invasivo el recogido. Claro. Y en este caso tenemos ahí todas las terminaciones nerviosas a nuestro alcance, y con la lágrima que podemos recoger. El problema es que es un volumen bajísimo, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque la lágrima refleja no nos va a servir. Entonces, una lágrima normal, la cantidad de lágrima que podemos recoger, por ejemplo, para el estudio de una persona que no tenga ojo seco, puede ser como unos 10 microlitros. Tengamos en cuenta que una gotita, cuando instilamos una gota, esa gota puede tener como unos 20 microlitros. Bueno, pues lo que podemos recoger es la mitad de una gota de esas. En la parte, digamos, práctica, y esta es pregunta tonta del día, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis una mini cucharita o cómo se recoge? Bueno, pues hay varias formas, pero nosotros, de hecho, esto fue el comienzo de nuestro estudio con las lágrimas, fue cómo lo recogemos de tal forma que no tengamos contaminación, por ejemplo, con otras células del ojo, ¿no? Que nos puedan, con los sistemas que tenemos que amplifican tanto, si recogemos células en oftalmología, lo que se utiliza para medir la lágrima es una tirita como un papel secante, se llama tira de Zimmer. Pero ahí, claro, hay
pequeñas células que pueden quedarse pegadas a la tira. Entonces nosotros, de forma purista, lo que tenemos es un capilar que colocamos en la parte exterior del párpado inferior de la persona a la que vamos a extraer la lágrima, y por capilaridad la cánula sí que está marcada y podemos saber cuánta lágrima estamos recogiendo. Entonces la recogemos por capilaridad. Si no somos tan puristas y el objeto del estudio no necesita ser solamente lágrima, pues podemos recoger con la tira de Schirmer y luego centrifugarla o diluirla. O sea que son las dos fórmulas. Sería ya lágrimas medio buenas, digamos, no buenas. Bueno, o muy buenas, para depende de qué. O sea, porque si quieres ver en conjunto lo que está pasando ahí, pues también te interesa saber lo que le pasa a las células de la superficie. Claro, sería fantástico, vosotros sé que estáis investigando biomarcadores del Parkinson en las lágrimas. Imaginar esa posibilidad es increíble, ¿eh? Bueno, pues fíjate que hemos llegado al Parkinson porque en realidad lo que hacíamos desde hace 20 años es intentar caracterizar qué es lo que le pasa al ojo en distintas condiciones oftalmológicas. Cuando un paciente llega y dice, pues me pica el ojo, tengo incomodidad, el oftalmólogo no tiene herramientas para discernir lo que es inflamación, por ejemplo, o lo que es alergia, y el tratamiento de una cosa u otra difiere, pero claro, no tenían herramientas. Ese fue el inicio de nuestros trabajos. Pero estando en la Universidad de Cambridge, precisamente en el laboratorio de Maria Spilantini, que fue la que descubrió que en el Parkinson los gránulos que ocupan las células, las neuronas, eran cuerpos de Levy, alfa-sinucleína. Pues hablando con María, ellos estaban haciendo unos estudios con saliva, también intentando ver si en la saliva podían diagnosticar. Y dije, hombre, más limpio que la saliva es la lágrima, que es en lo que trabajamos. Y entonces, bueno, pues surgió un poco eso, el contacto, estar con neurólogos y con otro campo diferente al nuestro, que era el más relacionado con ojo, cuando surgió lo del Parkinson. Y a raíz de ahí, bueno, pues ahora estamos en contacto con psiquiatras, por ejemplo, que también nos han comentado el interés que tendrían en poder diagnosticar de forma rápida algunos pacientes, por ejemplo, chavales que entran en un estado determinado en la clínica y necesitan también discernir entre lo que les está pasando de forma rápida. Entonces, si encontramos un biomarcador, también, o sea, es decir, se abre un mundo, desde luego, fantástico. Un mundo maravilloso, sí. Oye, antes he dado un teléfono para que la gente pregunte cosas. Cuando suele haber alguien como tú, Elena, esto se suele convertir en una consulta médica. Bueno, yo soy bióloga, eso de partida, pero bueno, he estado en contacto durante muchísimos años, he dirigido tesis doctorales a médicos, pero bueno... a ver si te sabes esta. Espera. A ver. Desde Leioa hasta en Bilbao también, ¿no? Sí. Carmele, ¿cómo estás, Carmele? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de poder estar con vosotros. Una preguntita rápida. ¿Cómo es posible que teniendo un ojo que está continuamente lacrimeando, que sobre todo cuando hace un poco de viento, un poco de frío, y digan que tengo el ojo seco? Me parece una contradicción. Sí. Solamente eso. Gracias, Carmele. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, pues esta creo que me la sé. Bueno, lo que estábamos hablando antes del tipo de lágrima, ¿no? Lo que decía también Javier de si me pongo una película y lloro, pues lo mismo. Esta lágrima refleja, y lo que le sucede es que probablemente cuando hay ojo seco muchas veces lo que hay es una carencia de lípidos, de la grasita esa que protege y deja, que impide que el agua se evapore. Sí. Entonces, o de las mucinas que hacen que se pegue el agua, la parte acuosa de la lágrima, al ojo. Entonces, efectivamente, en el momento que dejas de llorar por el frío o por la película o por tu sentimiento, se evapora ese agua y tienes ojo seco. Lo que necesita esa lágrima es tener esa compensación con el lípido para impedir, o sea, con la grasita el lípido que impide que se evapore la parte acuosa. O sea que... ¿Y los colirios estos que usamos, que los llamamos lágrima artificial, llevan esos lípidos?
Bueno, pues la mayor parte de ellos tienen pues, ácido hialurónico, dependiendo si tienes dolor, que puedes tener dolor, pues un poquito de anestésico parcial para impedir la incomodidad, pero ese es uno de los puntos calientes, diría yo, en la investigación en lágrimas, ¿no? Y por eso no solamente estamos mirando biomarcadores proteicos con proteómica, de la que hablasteis en el programa pasado, sino que también estamos intentando encontrar biomarcadores lipídicos, es decir, caracterizar, pues por ejemplo, a esa señora que llamaba qué lípido exactamente le falta, porque cada uno tenemos unas carencias, una concentración diferente de lípidos, y lo ideal sería que cada uno tuviera, y también habéis hablado en el programa en medicina personalizada, lo ideal sería que cada uno supiera qué es lo que le falta a su lágrima para poder tener esas lágrimas que te compensaran, personalizaran. Yo diría que a pesar de la cantidad de lágrimas que hay en el mercado, y esto ya claro, para las farmas me van a matar, pero bueno, todas ellas prácticamente son paliativas, ¿no? O sea, no son curativas. No tratan, eso, alivian y de forma, diría yo, bastante pasajera. Oye, hay otra pregunta desde Madrid. María, ¿cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? Creo que es muy romántica, por lo que me han dicho. Un poco. Sí, quería preguntaros si un poco a través del análisis o de la composición de la lágrima, si se puede saber si es una lágrima de felicidad o de tristeza. Qué buena. Gracias, María. ¿Por qué no se me ocurrió a mí esa pregunta? Porque no eres María de Madrid. ¿Sabes? Sería interesante. La verdad es que a mí se me han ocurrido también muchos otros experimentos posibles para hacer. Lo que pasa es que hay una limitación económica y también habéis estado hablando, ¿no? No estamos como en Cuba, pero esta es una tecnología cara y necesitamos de personal. Y la verdad es que hemos empezado a hacer, yo creo que diría, las cosas que pueden tener una repercusión médica, ¿no? Pero desde luego no se sabe. Yo creo que nadie ha mirado eso, aunque sería interesante. Seguro que tiene algún neurotransmisor diferente, el de la alegría, yo apostaría porque hay diferencias. Exacto, sí, si las lágrimas son un reflejo de la actividad neuronal. Claro. No, pues están irrigadas, lo que estamos diciendo todo el rato, de las neuronas. Están en contacto con las neuronas, recogen sustancias de las neuronas, pues podría tener seguro sentido. Que sí. Yo cuando tengamos una fuente de financiación potente... Que sutilmente, y no tan sutilmente, Elena acaba siempre pidiendo financiación, ¿no? Que es lo que hacen todos los científicos que pasan por aquí. Mira, de verdad que si tuviéramos suficiente financiación, no la pediríamos. Claro. O sea, estoy segura... Ya te digo, yo vengo de Cambridge ahora, que voy todos los años en el verano, me paso allí varios meses, y el proyecto más pequeño que tengo de las personas que tengo alrededor son de 3 millones de libras para investigar, y yo digo, eso yo no sé en cuántos años, en toda mi carrera profesional, y ellos no andan protestando por los dineros. Sí. Oye, claro, todavía existe el Gran Tapap. Mi pub favorito de Cambridge se llamaba el Gran Tapap. ¿Sabes? Mira, yo solamente voy a Ligel. Lo que ha llorado allí, Javier. Tú a Ligel. Yo a Ligel. Tú a Ligel, que es donde dan los premios. O sea, Nobel. también tenéis más ideas que dinero vosotros, ¿no? Sí, exactamente. Estaba escuchando a esta mujer. Y bueno, pues si es que hace nada yo estaba igual que ella. Yo era una temporera de la ciencia, ¿no? Tenía que ir a laboratorios de fuera para hacer los experimentos. Ahora, afortunadamente, hemos mejorado mucho, y en el País Vasco estamos muy bien, ¿no? A nivel estatal probablemente seamos pero aún así todavía nos falta distancia con centros y con países muy bien financiados en investigación. Pero venimos a la Universidad Pública Madrileña. Ya por eso digo que estamos muy bien, pero a pesar de lo cual depende con quién te compares. Yo te digo, yo me comparo con Cambridge, por ejemplo. Exactamente. Oye, que la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, Elena, es el glaucoma, que es una enfermedad que tú conoces muy bien. Se le llama la enfermedad silenciosa, ¿no? Sí, de hecho es
es la línea fundamental de nuestro grupo de investigación. Diría que tenemos 2 líneas, pero la del glaucoma es la más potente, en la que llevamos más de 30 años trabajando. Pues mira, se llama silenciosa porque en este caso las personas que tienen, siendo la primera causa de ceguera en el mundo, no tienen síntomas, o sea, no te pica el ojo, no lo tienes rojo, no tienes síntomas, pero vas perdiendo la visión por la periferia, y para cuando te das cuenta que estás viendo mal, que te falta campo visual, el 50%, la mitad de tus neuronas, las que comunican el mensaje desde el ojo hasta el cerebro, se han muerto y además no las puedes recuperar. Entonces es un drama, ¿no? Lo único que podemos hacer ahora, de momento, después de tantos años de investigación, es ralentizar, parar, pero nosotros estamos intentando encontrar cuál es el mecanismo, o sea, por qué esas neuronas se mueren, por qué unas se mueren y otras no. Y la verdad es que nos estamos acercando a aspectos totalmente novedosos, ¿no? Que están relacionados un poco con la presión, con la percepción de la presión de las células. Creo que en algún programa anterior habéis hablado de cómo las neuronas, y en este caso las células de la glía, que son las que acompañan a las neuronas, tienen receptores de presión. Entonces, ¿pero presión física? Presión mecánica. Sí, mecánica. Los receptores TRPV4, de los que habíamos hablado antes. Entonces, a pesar de que la mayor parte de los tipos de glaucoma, o el glaucoma más prominente, es el que es diagnosticado porque hay un aumento de la presión intraocular. Es decir, el oftalmólogo, cuando mide que la presión intraocular está alta, pues entonces empieza a mirar a ver si hay muerte neuronal o no, cómo está el nervio, etcétera. Bueno, pues nosotros hemos empezado nos planteamos por qué en la periferia se mueren las neuronas antes que en el centro, cuando la presión intraocular más o menos está distribuida de forma homogénea. Entonces, aislamos las células de Miller, que son las células de glía específica de la retina, y vimos que tienen sensores de presión. Ajá. Y que las de la periferia, y esto es una de las últimas publicaciones con Sandra Pereiro, que es una de mis colaboradoras, hemos descubierto que efectivamente la percepción de la presión de las células de la periferia es diferente que las del centro, y probablemente después de tener esa sensibilidad secretan factores diferentes que también hemos estado aislando y caracterizando por proteómica, que es lo que secretan esas células cuando sienten esa presión. Y hemos visto que secretan cosas malas, y cuando no tienen presión secretan cosas buenas que acompañan a las neuronas, que precisamente se salvan o mueren dependiendo de estos factores secretores. Así es que estamos ahora muy ilusionados. De hecho, mañana nos vamos a Austria a presentar estos resultados en un congreso. Entonces, la presión ocular alta, que es algo que cuando vas al oftalmólogo te pueden medir, ¿puede ser una causa de inicio de glaucoma? O sí, es un síntoma, ¿no? O un síntoma, porque claro, hay maneras de bajar la presión ocular alta. De hecho es el tratamiento, el único tratamiento ahora mismo, o sea, no hay tratamientos neuroprotectores, sino intentar parar esa presión intraocular, que es bajarla, primero con gotas y si no con cirugía, y eso lo que hace es que al disminuir la presión se ralentiza, incluso se puede llegar a parar la pérdida de visión. O sea que hay una relación clara, aunque hay tipos de glaucoma en los que no hay presión alta, son glaucomas normotensivos, pero bueno, eso es otro aspecto. La mayor parte está relacionado con la presión. Por eso el estudio de cómo la presión se transforma en química y cómo la química en muerte de las ganglionares, de las neuronas, claro. Menos mal que hay gente como tú, Elena. ¿Sí? Porque periodistas, quitas a uno, pones a otro. Pero, bueno, pues fíjate, dentro de mi petición, ¿no?, por financiación, el formar a un buen científico se tarda muchísimos años. Y cuando tienes formado a ese científico, lo que nos pasa en España en general es que no los conservamos, no los podemos mantener, no hay una política de establecimiento de que esas personas con valía puedan continuar en la ciencia. Es que no somos recambiables fácilmente, no son los periodistas. Los buenos periodistas yo creo que le pasa lo mismo, pero... Teníamos que ser como los cubanos, ¿no?, que nos formamos, nos refinamos fuera, pero luego volvemos, ¿no?, como decía la otra invitada. Oye, solo una cosa más, ha habido varias llamadas de mujeres con una pregunta, que es la pregunta es si la menopausia influye o cambia la producción de lágrimas.
Pues sí, hay una relación, la menopausia y otros cambios hormonales también en los hombres, o sea, no solamente en las mujeres, ¿no? Porque hablamos solo de menopausia en mujeres, cambios hormonales también los tienen los hombres, aunque sí que se ha visto que efectivamente el ojo seco es predominante y las hormonas, los cambios hormonales también influyen en ese equilibrio que hablábamos antes de los lípidos y acuoso, es decir, la secreción de grasa y una sequedad en general, pues en la piel y entre ellos en el ojo, o sea que sí que hay una relación directa. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos un estudio que lo hemos enviado a publicar y es específicamente en mujeres qué lípidos faltan en distintas, y hemos visto que no es el mismo lípido el que falta en todas las personas analizadas, porque hacemos, como decíamos, caracterización de lípidos individualizados. En el caso del ojo seco, antes decíamos cuánta lágrima podemos recoger. En un ojo seco, como su nombre indica, si está seco no tiene lágrima. Entonces tenemos todavía una dificultad mayor porque lo que máximo podemos recoger son 3 microlitros. Bueno, pues ahí estamos mirando antes y después de ciertos tratamientos que hay para el ojo seco, si se puede corregir ese equilibrio de la lágrima. Ahí si tuvierais más dinero. Ay, eso digo yo. Elena Vecino, que es catedrática de Biología Celular, directora del grupo de oftalmobiología experimental de la Universidad del País Vasco, licenciada en Bellas Artes también, Elena. Sí, el arte y la ciencia para mí han ido ligadas. De hecho, la exposición es a la que me gustaría que pudierais ir precisamente... intento atrapar a los visitantes hacia la ciencia a través del arte, a través de esas fotografías tan bonitas. Y Javier, el cuerpo cavernoso en la ballena es muy importante porque permite que enfoque el ojo. Lo saca, lo meto, o sea que cuando queráis... tener dinero para comprar una ballena, no, eso no. Me gustaría nadar con ellas, pero no comprarlas. Elena, que trabaja en la Universidad del País Vasco, llevan más de 20 años investigando las lágrimas. Gracias, Elena. Gracias a vosotros y a ti en particular por hacer este programa. Soy una seguidora absoluta de tu programa. A ti por hacer tu trabajo, es infinitamente mejor. Y Pera Estupiña, Javier San Pedro, gracias por venir. Hasta luego. La semana que viene. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.